Hola mis estimados amigos, muchísimas gracias a esos más de 7 millones de personas que han visitado nuestra página web y han mirado y han escuchado las propuestas a través de este programa 10 Minutos con Lucio. En esta ocasión tenemos algunas preguntas realizadas por ustedes que las vamos a contestar. La mayoría de ellas se orientan a por qué nuevamente Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y todos los militantes estamos en esta lucha política. La segunda pregunta prácticamente converge a cuál es la propuesta de Sociedad Patriótica para salir de esta gravísima crisis económica y especialmente ética. Y la otra pregunta, pues, las hemos resumido en cómo lo vamos a lograr. Y vamos, pues, inmediatamente a contestar esas preguntas. ¿Por qué estamos en esta lucha? Se preguntan algunos. Y tienen razón, porque al igual que ustedes, yo también tengo familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo también tengo mis actividades personales que debería estar atendiendo. Tengo una finca en la provincia del Napo, con algunos sembríos, con algunos animales, que está abandonada. Y esta actividad política no solamente exige un alto costo económico, sino fundamentalmente un altísimo costo personal y familiar, y hasta de riesgo, porque uno tiene que recorrer por todo el país. También es cierto, yo ya fui presidente del Ecuador gracias al apoyo de muchos de ustedes. Y según pues las estadísticas, el gobierno nuestro fue mucho mejor que el actual gobierno y mucho mejor que varios otros gobiernos. Así lo dicen las estadísticas publicadas por los organismos del actual gobierno de Rafael Correa. Pero sería una irresponsabilidad quedarse parado mirando por detrás de la ventana cómo se destruye el país. Y al igual que muchos de ustedes, porque al solamente preguntarme ya se demuestra que también están preocupados. Entonces les decía, sería una irresponsabilidad mirar por detrás de la ventana cómo se va destruyendo nuestro querido Ecuador. Y al igual que ustedes, quiero pasar a ser protagonista de nuestro propio destino, de nuestro propio futuro. Estamos en esta lucha porque nos preocupa y nos indigna lo que está sucediendo en el Ecuador. ¿Cómo puede ser posible, ecuatorianos, que como lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, acá, y el CICE, en nuestro gobierno 2003-2007 la pobreza se redujo 7.7%. En el gobierno actual del presidente Correa, 2007-2009, la pobreza se reduce apenas el 0.7%. Aquí está, lo dice el INEC y lo dice el CICE, organismos del actual gobierno. Es decir, en nuestro gobierno, con menos dinero, la pobreza se redujo 11 veces más que en el actual gobierno. Solamente esto es para gritarlo a todo pulmón por todo el territorio nacional. Nos preocupa y nos indigna que, como dice el Banco Central del Ecuador, la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, en el gobierno de Sociedad Patriótica 2003-2005, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión extranjera que Perú, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento económico, y si no hay inversión no hay producción y los precios comienzan a subir y a escasear. Si no hay inversión no hay trabajo y aumenta el desempleo, la pobreza y la delincuencia, que es lo que está actualmente sucediendo en el Ecuador. ¿Cómo no vamos a estar preocupados e indignados, ecuatorianos, si, como lo dice el Banco Central del Ecuador, en nuestro gobierno en el año 2004 la economía creció al 8.9%, uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia y de los más altos del mundo, porque en este momento no hay un país en el mundo cuya economía crezca más del 8%, y nosotros crecimos en el año 2004 al 8.9%. Nos indigna y estamos sumamente preocupados porque este año, según algunos organismos internacionales, el Ecuador no va a crecer absolutamente nada, más bien vamos a decrecer 4.5%. Y esto significa aún más pobreza, aún más desempleo
y obviamente más delincuencia. Entonces, ecuatorianos, estamos en esta lucha porque queremos que el Ecuador vuelva a crecer como creció en el gobierno de Sociedad Patriótica, al 8, al 9, al 10%, porque queremos que la pobreza se vuelva a reducir al 4, al 5%, como sucedió en el gobierno de Sociedad Patriótica, porque queremos que el Ecuador vuelva a ser uno de los países que más inversión extranjera reciba, como sucedió en nuestro gobierno, porque queremos que vuelva la paz, la estabilidad económica, porque queremos que el Ecuador tenga futuro. Para responder a la segunda pregunta, ¿cuál es la propuesta de Sociedad Patriótica? Igualmente, pues la vamos a resumir. Sociedad Patriótica propone 3 objetivos fundamentales. El primero, 0 despilfarro. El segundo, 0 corrupción. Y el tercero, crear empleo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Punto número 1. Actualmente tenemos 36 ministerios. La propuesta es reducir a 15 ministerios, porque Sociedad Patriótica gobernó con 15 ministerios y lo hicimos bastante bien. A las personas de los ministerios que vamos a eliminar tampoco van a ir al desempleo, serán reubicadas en actividades productivas. Número 2, vamos a eliminar esas sabatinas que no son un espacio para rendir cuentas al pueblo ecuatoriano, sino se han convertido en un show de despilfarro de cientos de miles de dólares, en un show para insultar a los medios de comunicación independientes y a los opositores políticos que denuncian la corrupción flagrante de este gobierno. Una vez que se reduzca el tamaño del Estado, vamos a eliminar impuestos, y esa es la tercera propuesta de Sociedad Patriótica: eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar los impuestos verdes, el impuesto a las tierras, el impuesto a los productos agrícolas, las salvaguardas, bajar nuevamente el IVA al 12% en una primera etapa, y luego, cuando la economía se estabilice, bajarlo al 10%. ¿Por qué eliminar impuestos ecuatorianos? Primero, porque los impuestos encarecen la vida de todos los ecuatorianos, especialmente de los más pobres del país. Segundo, porque los impuestos ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas. Y tercero, ecuatorianos, porque Sociedad Patriótica ya lo hizo. Nosotros gobernamos con un petróleo de apenas $18. Hoy el petróleo está sobre los $50. Y con petróleo de $18 en el presupuesto del Estado, jamás les castigamos a ustedes, ecuatorianos, con un solo nuevo impuesto. Cuando nos hicimos cargo de la presidencia, la situación era parecida a la actual. No se había pagado a los municipios, a las prefecturas, se debía a los maestros, a los trabajadores de la salud, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, se debía a todo el sector público. No había un centavo en la caja fiscal. Entonces nos tocó tomar la decisión dura, difícil, pero técnica, de elevar en un pequeño porcentaje los combustibles, pero por una sola vez, y jamás volvimos a elevar los combustibles, como ha sucedido ahora, que nos han subido varias veces los combustibles. Y una vez que la economía se estabilizó, bajamos el costo de la tarifa eléctrica, bajamos el costo de la tarifa telefónica, duplicamos la pensión a los jubilados, y el Ecuador pues comenzó a recibir inversiones, a tal punto que el Ecuador fue de los países que más inversión extranjera recibía. Ustedes recordarán, como nos han dicho cuando recorremos el Ecuador, que en el gobierno de Sociedad Patriótica los colombianos y los peruanos venían a comprar en el Ecuador porque aquí todo era más barato. Ahora es al revés. Ahora vamos a comprar en Colombia y en el Perú porque todo allá es más barato. Es decir, este gobierno con este modelo nos está empobreciendo a los ecuatorianos con más y más impuestos, con las salvaguardas, y está enriqueciendo a los colombianos y a los peruanos, quienes están felices con que Rafael Correa continúe en el poder. Pero ¿qué más tenemos que hacer para lograr 0 corrupción? Nosotros proponemos, a través de un referéndum, para en 1 o 2 meses sacar una nueva constitución para que ustedes decidan en una votación, como se hizo en el año de 1979, cuando salíamos de la dictadura militar. Ahora que salimos de esta dictadura del socialismo chavista del siglo XXI, es necesario hacer un referéndum para que el pueblo ecuatoriano apruebe una nueva constitución, con lo mejor de la constitución actual y lo mejor de la constitución del 98, y de esta manera desmontar todo el aparataje de corrupción creado por el actual gobierno, porque no podemos continuar con un Consejo Nacional Electoral, con una Contraloría, Fiscalía, Cortes de Justicia, que están ahí para tapar las pillerías del gobierno y para perseguir a los opositores políticos. Una vez que tengamos un marco de justicia independiente en el Ecuador, la propuesta quinta o sexta es fiscalizar los escandalosos casos de corrupción del gobierno, sancionar a los responsables y fundamentalmente recuperar la plata que se robaron.
porque no sacamos nada con estos shows de que le meten preso al señor Alex Bravo, por ejemplo, porque de 180 millones de dólares que fue el contrato para la repotenciación de la refinería de Manabí, lo ha elevado a 1.500 millones de dólares. ¿Qué sacamos con que del año que está preso, 11 meses pase en una clínica privada con todas las comodidades y luego se llevan centenas de millones de dólares? Y el señor Bravo, como sabemos, pues es solamente el chivo expiatorio. Arriba están los peces gordos y a esos tenemos que sacarle la plata del bolsillo, porque es plata del pueblo ecuatoriano. Una vez que sancionemos a estos responsables, repito, pues hay que llegar a estos peces gordos. Sexta o séptima propuesta de Sociedad Patriótica es volver a colocar el nombre de Dios en la Constitución. Si somos cristianos, pues hay que colocar el nombre de Dios en la Constitución. Tenemos que ser y parecer. La propuesta 8 de Sociedad Patriótica es eliminar esa tabla de consumo de drogas. Este es el peor crimen cometido por el correísmo en contra de nuestros niños de 8, 9, 10 años que están cayendo en las garras criminales de esa droga H, y repito, pues está matando en vida a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Propuesta número 9, devolverles a ustedes, jóvenes bachilleres, la libertad, para que primero ingresen libremente a la universidad, y habrá pues cursos de nivelación, como había antes en la época de Sociedad Patriótica, preuniversitarios o cursos de nivelación académica, y devolverles también la libertad para que sean ustedes los que decidan qué carrera seguir. Ya basta de que el gobierno siga decidiendo por ustedes, jóvenes. Ya basta de que este gobierno se meta en la vida de todos los ecuatorianos. Propuesta número 10, vamos a revisar esa ley de tránsito, porque no está bien que a los choferes se les quite la licencia de conducir por la pérdida de los puntos, y también a bajar esas elevadas multas que se han convertido en un chantaje y en otro foco de corrupción. Porque un gobierno lo que debe hacer es bajar el número de accidentes de tránsito y no meterle la mano permanentemente al bolsillo del pueblo ecuatoriano, como lo está haciendo este gobierno. La propuesta 11, hay que volver los ojos a sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, como por ejemplo la agricultura, como por ejemplo el turismo, la microempresa, el pequeño comercio, la pesca, y darles créditos a ellos para reactivar la microeconomía al 3%. En nuestro primer gobierno ya lo hicimos, bajamos los intereses inicialmente al 8% y luego al 5%. Ahora con esa experiencia queremos bajar al 3%. Y la propuesta número 12 es hacer un gobierno de unidad nacional. Ya basta de que se crean ciertas personas, los predestinados, y que son los dueños absolutos de la verdad. Aquí nadie tiene la verdad. Cada sector de la sociedad ecuatoriana tiene su pequeña verdad, y la suma de esa pequeña verdad dará como resultado la verdad del Ecuador. Y solamente así, con un gobierno de unidad nacional, el Ecuador podrá salir adelante. La tercera pregunta, ¿cómo hacerlo? Sociedad Patriótica va a seguir luchando porque ojalá se consiga una gran unidad nacional, y Sociedad Patriótica pone a disposición de esa gran unidad nacional su experiencia positiva, su experiencia exitosa. Si no se da esa gran unidad nacional, Sociedad Patriótica continúa trabajando. Estamos renovando, reestructurando, oxigenando nuestras directivas a nivel nacional, incorporando gente nueva. Y con los partidos y movimientos que logremos hacer una unidad parcial, Sociedad Patriótica presentará candidatos para este cambio positivo, para este cambio exitoso. Ecuatorianos, nosotros ya lo hicimos una primera vez, y ahora con mayor experiencia, con el apoyo de ustedes, la bendición de Dios, y corrigiendo errores, el compromiso firme ante ustedes es hacerlo mejor que la primera vez. Por eso, repito, nos estamos organizando y oportunamente pediremos su apoyo para organizar las directivas de control del recinto electoral y evitar que los muertos sigan decidiendo por los vivos, y evitar que los migrantes que se fueron hace 10, hace 15 años del país, el día de las elecciones, sin que estén en el Ecuador, sigan votando. Ese fraude hay que terminarlo, pero solamente el pueblo organizado le va a vencer al fraude. Solamente organizados podemos recuperar el poder del voto que estos señores nos han robado. Por eso, ecuatorianos, no te pido que me sigas. Vamos juntos, porque solamente juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias.